El miedo no te hace débil, te hace humano. Lo que te rompe es callarlo. Hay frases que no rompen huesos, pero sí rompen futuros. Frases que se dicen sin pensar, que se repiten como si fueran verdades absolutas, y que sin darnos cuenta se clavan en el alma. Una de ellas es esta: el miedo es para débiles. La hemos escuchado demasiadas veces. La hemos dicho incluso con buena intención. Pero esas palabras no fortalecen, cortan. Son tijeras invisibles que cortan las alas antes de que un niño aprenda a volar. Hoy no quiero que abras los oídos. Quiero que abras el corazón. Porque este mensaje no viene a señalar culpables, viene a despertarte. Yo aprendí algo caminando por mis propias grietas. No existe mayor terremoto en el alma que crecer creyendo que sentir es un error. A muchos nos educaron para ser fuertes como piedra, duros, resistentes, inmóviles. Nos enseñaron a aguantar, a callar, a no mostrar grietas. Pero nadie nos enseñó a ser fuertes como el agua, flexibles, sensibles, capaces de fluir incluso cuando hay miedo. Y ahí empieza una herida silenciosa que no se ve, pero se siente toda la vida. Míralo con atención. Un niño que aprende a negar su miedo, aprende a negar su voz. Un niño que aprende a tragarse el llanto, también se traga sus sueños. Un niño que aprende a ocultar su vulnerabilidad, termina ocultándose a sí mismo. El miedo no hace al ser humano débil. Lo hace humano. Lo que realmente debilita es la vergüenza de sentirlo. Esa vergüenza que se instala cuando alguien te dice que no deberías temer, que no deberías llorar, que no deberías sentir lo que sientes. Por eso hoy quiero pedirte algo con toda la honestidad de mi historia. Antes de exigirle a tu hijo que sea valiente, enséñale para qué sirve la valentía. Antes de decirle no tengas miedo, muéstrale cómo abrazarlo sin dejar que lo domine. Porque la verdadera fortaleza no nace en el pecho que nunca tiembla, sino en el que tiembla y aún así decide avanzar. Este mensaje es una invitación a romper cadenas que vienen de generaciones enteras. A sanar lo que nos enseñaron para no repetirlo. A dejar de criar hijos duros por fuera y rotos por dentro. A convertirnos en padres, educadores y referentes que ya no buscan niños invencibles, sino niños libres. Te lo digo con toda la fuerza de mi alma, el miedo no es el enemigo. El verdadero enemigo es educar desde la vergüenza, desde la dureza, desde la desconexión emocional. Es hacerle creer a un niño que algo dentro de él está mal solo porque siente. Hoy aquí empezamos algo distinto. Hoy elegimos enseñar que sentir no es fallar. Que temblar no es perder. Que llorar no es rendirse. Porque un niño que aprende a sentir, aprende a vivir con verdad. Aprende a escucharse. Aprende a respetarse. Y si algo he aprendido caminando entre mis propios temblores, es esto: el miedo no aparece para derrotarnos. Aparece para recordarnos que estamos vivos. Cuando Lucas era niño, creció escuchando frases que pretendían hacerlo fuerte, pero que sin darse cuenta le enseñaron a esconder sus emociones. El miedo es para débiles, le repetían. Y él, como tantos otros, intentaba aparentar valentía, aunque por dentro su corazón temblara. Durante años creyó que sentir miedo era fallar, que mostrarse vulnerable era una debilidad que debía ocultar a toda costa. Pero la verdad es que el miedo nunca lo hizo pequeño. Lo que lo hizo pequeño fue negarlo. Negarlo, ignorarlo, empujarlo hacia un rincón donde no podía expresarlo. Hasta que un día Lucas entendió algo que cambió por completo su manera de ver la vida: el miedo es una alarma, no un enemigo. Aparece para avisarte que algo tiene valor, que algo importa, que algo que amas está siendo tocado. El miedo no es cobardía, es la señal de que tu corazón aún late con propósito. Y aquí está la clave: cuando un niño aprende a negar su miedo, también aprende a negar su voz. Aprende a esconder sus sueños y sus deseos, aprende a disfrazarse de alguien que no es. Pero cuando se le permite sentir, cuando se le enseña a abrazar su miedo sin dejar que lo domine, empieza a crecer con autenticidad. Porque la verdadera fortaleza no nace de un pecho que nunca tiembla, sino de un pecho que tiembla y aún así decide avanzar. Lucas recuerda noches enteras en las que trató de disimular sus temores, intentando mostrarse fuerte ante todos, mientras por dentro el miedo lo consumía. Descubrió algo doloroso: cuanto más lo escondía, más lo controlaba. El miedo que se calla se convierte en un monstruo silencioso. El miedo que se nombra se convierte en maestro, en guía,
en señal de que algo importante necesita atención. Por eso, cuando un niño siente miedo, no lo avergüences. Acompáñalo. Pregúntale dónde lo siente en el cuerpo, cómo se manifiesta, cómo lo experimenta. Los niños entienden más desde el cuerpo que desde las palabras. Y al validar sus emociones diciendo, lo que sientes es válido, se planta una semilla de seguridad que un día se convertirá en raíces profundas. Un niño que aprende a reconocerse y a aceptar sus emociones, crece sin miedo a sí mismo. Además, enseñar a un niño a respirar frente al miedo es una herramienta que cambiará su vida. Respirar profundo antes de reaccionar no es un truco, es una forma de demostrar que no necesita huir de sus emociones. Que puede enfrentarlas, sentirlas y seguir adelante. Ese aprendizaje lo acompañará toda la vida, convirtiendo cada temblor, cada duda y cada miedo en un paso hacia la resiliencia. Lucas sabe que los niños que crecen sin permiso para sentir, terminan cargando armaduras invisibles que pesan toneladas. Pero los que aprenden a abrazar sus emociones, a nombrarlas y a expresarlas, se convierten en seres humanos libres, auténticos y verdaderamente fuertes. Porque la fortaleza real no está en la ausencia de miedo, sino en la capacidad de caminar junto a él sin dejar que te destruya. En la vida de Lucas, aprender a respirar se convirtió en un puente entre el caos y la calma. Durante años había vivido intentando esconder sus emociones, ignorando cada temblor, cada miedo, cada sensación que lo hacía sentir humano. Hasta que comprendió algo fundamental: enseñar a un niño a respirar profundo frente al miedo no es un truco, es una herramienta de vida. Respirar le enseña al niño que no necesita reaccionar desde el pánico, desde la impulsividad ni desde la vergüenza. Que puede responder desde la presencia, desde el centro de su ser. Cada inhalación y exhalación se convierte en un recordatorio silencioso: puedo sentir, puedo temblar y aún así avanzar. Transformar un momento de miedo en un momento de poder es uno de los mayores regalos que un adulto puede ofrecer a un niño. Lucas ha visto con sus propios ojos cómo un niño cambia cuando descubre que lo que siente tiene un lugar, una forma, un espacio seguro. Cuando validas su emoción diciendo, lo que sientes es válido, el miedo deja de perseguirlo en la oscuridad. El niño aprende que sentir no es peligroso, que temblar no es debilidad y que llorar no significa rendirse. Reprimir emociones no crea fuerza, crea guerreros rotos. Lucas lo sabe porque durante años caminó con un peso invisible, con una armadura que nadie veía, pero que lo oprimía. Creció creyendo que mostrar tristeza era abrir una grieta por donde podía entrar la vergüenza. Que llorar era un signo de derrota. Que sentir enojo o frustración era un peligro que debía tragarse como si fuera veneno. Pero tragarte la emoción no la hace desaparecer. La fermenta. Y un día explota, causando más daño que el miedo inicial. Los niños que aprenden a no llorar se convierten en adultos que no saben pedir ayuda, en padres que no saben abrazar, en parejas que confunden silencio con fortaleza. Lucas recuerda cómo acompañó a Mateo, un niño frustrado por perder un juego. Su padre, Andrés, le gritó: «Los hombres no hacen berrinche». Lucas vio cómo algo se apagaba en los ojos de Mateo. Más tarde se acercó y le dijo suavemente: «Lo que sientes tiene un lugar aquí». El cuerpo de Mateo, antes rígido y tenso, comenzó a relajarse. A veces el alma solo necesita permiso para respirar. Crear espacios seguros para que los niños expresen sus emociones es uno de los regalos más poderosos que un adulto puede dar. Un espacio donde puedan decir: «Estoy triste, estoy enojado, tengo miedo», sin ser ridiculizados o castigados. Enseñarles el lenguaje emocional básico: tristeza, frustración, enojo, miedo, alegría, es darles un mapa para navegar la vida. Porque los niños no pueden gestionar lo que no pueden nombrar. Cuando los felicitamos por expresar y no por callar, estamos sanando generaciones enteras. Respirar, validar y acompañar no son actos pequeños. Son los pilares que construyen resiliencia, confianza y fortaleza real. Un niño que aprende a sentirse seguro en sus emociones, que aprende a respirar y a nombrar su miedo, crece sin huir de sí mismo. Y esa es una de las mayores victorias que podemos regalar. Lucas sabe que acompañar a un niño en su miedo es mucho más poderoso que cualquier frase motivacional. Recuerda una escena clara con Mateo, un niño que se había frustrado porque perdió un juego. Su padre, Andrés, le gritó con fuerza: «Los hombres no hacen berrinche». Lucas observó cómo algo se apagaba en los ojos de Mateo.
Un brillo desapareció, y con él, la posibilidad de que el niño sintiera seguridad y confianza en sí mismo. Más tarde, Lucas se acercó y, con suavidad y paciencia, le dijo, lo que sientes tiene un lugar aquí. El efecto fue inmediato. El cuerpo de Mateo, antes rígido y tenso, comenzó a relajarse. A veces, el alma solo necesita permiso para respirar. A veces, lo que necesita un niño es saber que sus emociones no lo harán menos valioso ni lo dejarán solo. Ese pequeño gesto cambió el día de Mateo, y quizás, transformó para siempre su manera de ver sus emociones. Lucas sabe que crear espacios seguros para expresar sentimientos es uno de los regalos más grandes que podemos dar. Un lugar donde un niño pueda decir, estoy triste sin ser corregido. Estoy enojado sin ser castigado. Tengo miedo sin ser ridiculizado. Esto es mucho más que palabras, es un aprendizaje profundo sobre la vida, sobre cómo reconocer, aceptar y manejar las emociones. Enseñar a un niño a nombrar sus sentimientos, tristeza, frustración, enojo, miedo, alegría, es darle un mapa para navegar su mundo interno. Los niños no pueden gestionar lo que no pueden nombrar, y cuando los felicitamos por expresar y no por callar, estamos reprogramando generaciones enteras. Lucas también sabe que no basta con acompañar, sino que se necesita práctica. Respirar profundamente, poner atención en el cuerpo y aprender a detener la reacción automática son herramientas que fortalecen la resiliencia. Cada pequeño paso que un niño da enfrentando su miedo, cada pequeña victoria, construye confianza. Un niño que sabe cómo respirar frente al miedo, aprende que no necesita huir de sí mismo, aprende que puede avanzar con claridad, con valentía, con presencia. A veces, la verdadera lección no está en las palabras que decimos, sino en cómo actuamos. Lucas ha visto que los niños que crecen con adultos que modelan la vulnerabilidad, la honestidad y la resiliencia, se convierten en adultos que saben manejar sus emociones. Saben enfrentarse a los desafíos sin esconderse. Saben llorar sin culpa y avanzar con la cabeza en alto. La vulnerabilidad no es debilidad. Es fuerza. Y mostrar a los niños que está bien temblar, dudar o equivocarse, es enseñarles la esencia de la vida, que el miedo no destruye, que sentir no debilita, y que un corazón que late frente al miedo es un corazón que aprende, crece y se fortalece. Lucas termina con una frase que resume todo: no le enseñes a tu hijo a esconder el miedo, enséñale a caminar con él. Lucas sabe que la verdadera fortaleza no se mide por la ausencia de miedo, sino por la capacidad de caminar junto a él sin dejar que nos destruya. La vulnerabilidad no es debilidad, es entrenamiento para la vida. Durante años, Lucas caminó con una armadura invisible que nadie veía, pero que pesaba toneladas sobre su corazón. Creció creyendo que mostrar tristeza era abrir una grieta por donde podía entrar la vergüenza. Que llorar era un signo de derrota. Que el enojo o la frustración eran emociones que debía tragar en silencio como si fueran veneno. Pero aprendió algo crucial: tragarse la emoción no la hace desaparecer, solo la fermenta. Y un día, la acumulación explota de manera inesperada, causando más daño que la emoción original. Los niños que aprenden a no llorar se convierten en adultos que no saben pedir ayuda. Se convierten en padres que no saben abrazar. Se convierten en personas que confunden silencio con fortaleza. Lucas recuerda cómo acompañó a Mateo en uno de esos momentos de frustración. Mateo había fallado en un pequeño desafío y se sentía humillado. Su reacción natural fue esconderse y pretender que no le importaba. Lucas se acercó y le dijo suavemente: está bien sentirlo, Mateo. Lo que sientes es válido. Con esas palabras, el niño comenzó a liberar la tensión que cargaba en su cuerpo y su corazón se abrió un poco más al aprendizaje. Ese es el poder de validar emociones. Cuando un niño comprende que sentir no es peligroso, que no está mal temblar, llorar o sentir miedo, empieza a construir confianza en sí mismo. Empieza a entender que sus emociones son herramientas, no enemigos. Lucas enseña que la respiración profunda es una herramienta clave. Respirar antes de actuar le permite al niño reconocer sus emociones y elegir cómo responder, en lugar de reaccionar de manera automática. Es un acto simple, pero con un impacto profundo. Convierte momentos de miedo en oportunidades de aprendizaje y crecimiento. Los niños que aprenden a manejar sus emociones de manera consciente desarrollan resiliencia. Aprenden a enfrentar desafíos pequeños y grandes con claridad. Cada victoria emocional, por mínima que sea,
Fortalece su confianza y les enseña que la verdadera fortaleza no está en ignorar el miedo, sino en reconocerlo, aceptarlo y avanzar a pesar de él. Lucas también enfatiza la importancia de enseñar a los niños a diferenciar entre el peligro real y el imaginario. Muchos miedos infantiles provienen de escenarios creados por la imaginación, que parecen intensos pero no representan una amenaza concreta. Guiarlos para reconocer la diferencia entre ambos tipos de miedo les da poder y control sobre sus emociones. Además, la consistencia importa. Un niño necesita un espacio seguro donde pueda expresarse sin temor al juicio. Donde pueda decir, estoy triste, tengo miedo, estoy enojado, y recibir acompañamiento, no crítica. Esto crea una base sólida de seguridad emocional que lo acompañará toda su vida. Lucas concluye con un mensaje claro. Un niño que aprende a sentirse seguro en sus emociones crece sin huir de sí mismo. Aprender a abrazar la vulnerabilidad, respirar frente al miedo y validar sus emociones son los pilares que construyen resiliencia, confianza y fortaleza real. Ser quien otros esperan que seas te hace eficiente, funcional y aceptable. Pero también te deja vacío por dentro. Hay una obediencia emocional silenciosa que aprendimos desde pequeños: sonríe aunque duela. No hagas ruido. No incomodes. No falles. No seas demasiado tú. Sin darnos cuenta, firmamos pactos invisibles con las expectativas de los demás. Pactos que nunca dijimos en voz alta, pero que obedecimos como si fueran leyes sagradas. Pactos que nos obligan a vivir vidas que no son nuestras, solo por miedo a perder amor, aprobación o pertenencia. Yo también fui esclavo de esas expectativas. Creía que mientras todos estuvieran contentos conmigo, yo estaría en paz conmigo mismo. ¡Qué engaño tan caro! Llegó un momento en que me descubrí siendo útil para todos, pero ausente para mí. Vivía haciendo feliz a otros, mientras mi propia voz permanecía en silencio. Hasta que un día, con brutal honestidad, escribí de quien esperaba aprobación: familia, público, amigos, figuras de autoridad, incluso personas que ya no estaban en mi vida. Parecía una lista interminable de deudas emocionales que nunca iba a poder pagar. Ese día entendí algo crucial: vivir así era hipotecar mi alma a intereses que jamás dejarían de subir. Decidí liberarme, aunque fuera de una sola expectativa. Elegí romper un pacto invisible, pequeño en apariencia, pero que representaba una montaña dentro de mí. Dije no donde siempre decía sí. Y aunque mi voz tembló, aunque sentí miedo, aunque pensé que decepcionaría a alguien, descubrí que quien había estado decepcionado durante años era yo. Esa primera ruptura se sintió como respirar después de estar demasiado tiempo bajo el agua. Y entendí que cada pacto invisible que rompía perdía poder sobre mí. Comencé un ejercicio diario: mirarme al espejo y recordarme que no vine a esta vida a cumplir, vine a vivir. A vivir con propósito, con verdad, con intensidad, aunque eso incomodara a otros. Porque la felicidad no nace de ajustarte, nace de expandirte. Ser quien otros esperan te hace aceptable. Ser quien eres te hace libre. La congruencia interna es silenciosa, pero infalible. No grita, no exige, no castiga. Solo te señala el camino hacia tu verdadera paz. Porque la paz no llega por casualidad, ni porque las circunstancias externas se acomoden a tu gusto. Llega cuando lo que piensas, lo que dices y lo que haces dejan de pelear entre sí. Poco a poco, me di cuenta de algo poderoso: romper los pactos invisibles no solo libera el alma, también transforma tu vida. Cada no honesto que dices, cada límite que marcas, cada elección desde tu verdad, es un ladrillo que reconstruye tu identidad. Porque la libertad no se pide, se conquista. Y la conquista comienza con un paso simple: atreverte a decir tu verdad, aunque tiemble, aunque incomode, aunque asuste. Cuando decides romper los pactos invisibles, descubres algo que nadie puede quitarte: tu poder, tu esencia y tu paz. Y esa es la verdadera revolución silenciosa. Lucas sabe que al final, la verdadera fortaleza no se enseña con palabras vacías. No se enseña diciendo, sé valiente o no tengas miedo. La verdadera fortaleza se aprende con ejemplo, con presencia, con amor y con herramientas prácticas. Un niño aprende más viendo cómo un adulto enfrenta sus miedos, cómo gestiona sus emociones y cómo se mantiene firme sin dejar de ser humano, que escuchando cualquier frase motivacional. Lucas recuerda su infancia: creció rodeado de mandatos que le decían que debía ser fuerte,
pero nunca le enseñaron cómo sostener su vulnerabilidad. Creció creyendo que la fortaleza era resistencia, que la debilidad era sentir. Y aunque eso le permitió sobrevivir a muchos desafíos, también lo dejó con una sensación de soledad profunda. Porque nadie le mostró que llorar, temblar o equivocarse no destruye, sino que enseña, fortalece y humaniza. Hoy, Lucas entiende que la resiliencia verdadera no es soportar el dolor sin sentirlo, sino aprender a doblarse sin romperse, levantarse después de cada caída y avanzar aun cuando el corazón late rápido y la mente grita que no puede más. Esa es la esencia de la valentía, avanzar a pesar del miedo, con claridad y coherencia. Los padres y educadores valientes no crían niños que simplemente obedecen. Crían niños que confían. Y esa confianza no se construye con imposiciones ni frases vacías, sino con el ejemplo constante de cómo vivimos nuestras emociones. Cuando un niño ve a sus referentes admitir errores, sentir miedo y aún así actuar con integridad, aprende que equivocarse no borra su valor, que sentir no lo hace débil y que enfrentar la vida con autenticidad es la mayor fortaleza que puede poseer. Lucas enfatiza la importancia de enseñar a los niños a diferenciar entre peligro real e imaginario, a identificar sus emociones, a respirar frente a los desafíos y a tomar pequeños pasos hacia aquello que les causa miedo. Cada paso, aunque pequeño, es una victoria enorme que refuerza su seguridad y resiliencia. Cada pequeño acto de valentía practicado fortalece su confianza y demuestra que el miedo no es un muro, sino una puerta. También resalta el poder de la vulnerabilidad modelada, mostrar a los niños que los adultos también tiemblan, sienten incertidumbre y cometen errores es enseñarles que la vida no exige perfección, sino honestidad, coherencia y presencia. La vulnerabilidad enseñada con ejemplo se convierte en un superpoder que acompaña a los niños durante toda su vida. Finalmente, Lucas concluye con la lección más importante de todas: el miedo no es el enemigo, y sentir no es debilidad. Los verdaderos enemigos son la vergüenza, la desconexión emocional y la imposición de máscaras de invulnerabilidad. Cuando enseñamos a un niño a abrazar sus emociones, a respirar frente al miedo y a avanzar con claridad, le damos el regalo más grande, la capacidad de vivir auténtico, libre y fuerte desde dentro. Y esa, dice Lucas, es la victoria más profunda que un adulto puede ofrecer a la siguiente generación. Lucas sabe que enseñar a un niño a sentir no es un acto de indulgencia, sino un acto de valentía. Durante años, la sociedad nos enseñó que mostrar emociones era un signo de debilidad. Nos dijeron: no llores, sé fuerte, el miedo es para débiles. Y aunque esas frases parecían inofensivas, escondían un daño silencioso, enseñaban a los niños a negar lo que sienten, a desconectarse de sí mismos y a construir barreras invisibles que pesarán toda la vida. Lucas recuerda cómo fue crecer intentando ocultar sus temores. Cada miedo que ignoraba, cada lágrima que tragaba, cada enojo que escondía se convertía en un peso más dentro de él. Descubrió que el verdadero peligro no era sentir miedo, sino no poder expresarlo. Esa negación silenciosa genera adultos que no saben pedir ayuda, que confunden el silencio con fortaleza, que se sienten solos incluso rodeados de gente. Por eso Lucas enseña que los niños necesitan un espacio seguro para sus emociones. Un lugar donde puedan decir: estoy triste, tengo miedo, estoy enojado, sin ser ridiculizados ni castigados. Validar estas emociones es clave, decir lo que sientes tiene un lugar aquí. Transforma la experiencia de miedo y frustración en aprendizaje y crecimiento. Cuando un niño entiende que sentir no es peligroso, empieza a reconocer su valor y a confiar en sí mismo. La respiración consciente es otra herramienta que Lucas considera indispensable. Respirar profundamente frente al miedo permite al niño detener la reacción automática de huir o negar, y en su lugar responder con claridad y presencia. Aprender a respirar no solo calma el cuerpo, enseña a la mente a regularse, a enfocarse y a tomar decisiones desde el centro, no desde el pánico. Lucas también subraya la importancia de enseñar a diferenciar entre peligro real e imaginario. Muchos temores infantiles provienen de escenarios creados por la imaginación que se sienten intensos, pero no representan una amenaza concreta. Guiar a los niños para evaluar estos miedos les da control sobre su mundo emocional y les enseña juicio y confianza en sí mismos. Además, el crecimiento emocional requiere práctica progresiva. No se trata de enfrentar grandes desafíos de golpe, sino de pasos pequeños y consistentes. Hablar frente a la clase, intentar un deporte nuevo, expresar un sentimiento difícil, enfrentar un miedo pequeño. Cada acción, aunque parezca mínima, fortalece la resiliencia y enseña que el miedo no es un muro,
sino una puerta hacia la confianza y la seguridad interna. Lucas sabe que los adultos también debemos modelar vulnerabilidad. Mostrar que los errores son parte de la vida, que sentimos miedo y aún así seguimos. Enseña a los niños que la fortaleza no es no temblar, sino avanzar a pesar del miedo. Un niño que ve esto aprende que las emociones son herramientas, no enemigos, y que su humanidad es su mayor poder. Finalmente, Lucas enfatiza que la valentía verdadera no se impone con palabras vacías, sino con ejemplo y acompañamiento. Los niños que crecen aprendiendo a sentir, respirar y actuar con conciencia desarrollan resiliencia emocional que los acompañará toda la vida. Aprenden que ser humano no es ser invulnerable, es ser auténtico, consciente y fuerte desde dentro.